Nicaragua sigue sumergida en una espiral de violencia. En la ciudad de Granada, occidente del país, en las últimas horas se registraron nuevos enfrentamientos que dejaron 2 muertos y más de 70 personas heridas. Residentes reportaron que hombres encapuchados prendieron fuego a la alcaldía local. Caos, muerte, enfrentamientos. La ciudad de Granada, occidente de Nicaragua, fue el campo de batalla tras 50 días de una ola de protestas que sumerge en una crisis al país. Tiraron morteros fuertes, morteros prácticamente bombas de contacto, dice algunas personas. A través de redes sociales, usuarios publicaron videos en los que se observa seguidores del gobierno de Daniel Ortega y opositores enfrentándose. Un grupo de hombres con el rostro cubierto incendió la alcaldía de la ciudad turística. El fuego consumió gran parte de la estructura. La situación obligó al cierre de los locales comerciales. Incluso los dueños se llevaron la mercancía que tenían para sus viviendas. Sin embargo, algunos habitantes se aprovecharon de los choques para saquear los negocios. La espiral de violencia se repitió durante toda la noche. Mientras tanto, en Masaya se vive una tensa calma. La capital del folclor nicaragüense ahora está totalmente paralizada. En cada esquina hay barricadas, incluso hay personas armadas quienes manifiestan estar listas para defenderse de cualquier ataque de la policía. Por su parte, el Partido Liberal Constitucionalista, segunda fuerza política en la Asamblea Nacional, exigió la destitución del presidente Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Argumentan que ambos están inhabilitados para ejercer sus cargos por la ola de represión e impunidad que golpea al país desde que iniciaron las protestas antigubernamentales el pasado 18 de abril. Saludamos en Washington, D.C. a Erika Guevara, ella es directora para las Américas de Amnistía Internacional. Señora Guevara, buenas tardes, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. ¿Cómo valora la declaración de ayer en la Organización de Estados Americanos sobre Nicaragua, un documento que pide el cese inmediato de la violencia? Bueno, para Amnistía Internacional es muy preocupante que los estados no hayan podido tener un pronunciamiento más contundente mencionando la responsabilidad que tiene el gobierno del presidente Ortega en la comisión de gravísimas violaciones a los derechos humanos en el contexto de la actual crisis. Entendemos que los gobiernos tienen que negociar los espacios, que los gobiernos tienen que asegurarse de que estos pronunciamientos puedan llegar a las plenarias de las asambleas generales de la Organización de Estados Americanos y mantenemos positivamente la esperanza que esto sea solo el inicio para que verdaderamente haya una condena regional, un posicionamiento contundente, responsable por parte de todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. ¿Y por qué cree que el documento aprobado no fue más contundente? Bueno, hay muchas razones para que ese documento no sea contundente. Primeramente, el tema de Nicaragua no estaba en la agenda de la Asamblea General de la OEA y suponemos que de ahí recae la posibilidad de que la negociación hubiese sido inmediata y pronta y que requeriría de alguna forma la participación del gobierno nicaragüense. Sin embargo, consideramos que es insuficiente, que de alguna manera no presenta un posicionamiento solidario con el pueblo nicaragüense, con las personas que han perdido la vida en el contexto de esta política sistemática de represión estatal, de los cientos y cientos de personas heridas, de las muchas personas que se han visto afectadas por esta violencia desde el propio Estado, de la Policía Nacional y de los grupos paramilitares que operan en colusión con el Estado. ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando en Nicaragua desde que se suspendió el proceso de diálogo nacional? Bueno, Amnistía Internacional ha venido documentando estas gravísimas violaciones a los derechos humanos desde el inicio de la crisis en abril 18, desde el inicio de las grandes manifestaciones y la represión violenta. Nosotros estuvimos en Nicaragua la semana pasada presentando precisamente un informe que documenta esta política sistemática de represión violenta. Yo lamentablemente tuve que ser testigo de incidentes de ataques contra estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, contra una marcha masiva
masiva de más de 500,000 de personas que fue atacada por la policía y por estas turbas orteguistas, y que lamentablemente también genera la suspensión del diálogo nacional, en donde varios sectores de la sociedad han apostado por buscar soluciones pacíficas. Y lo que hemos visto es un encrudecimiento de la violencia en varias partes del país. Se siguen sumando las personas muertas en este contexto, se siguen sumando graves violaciones a los derechos humanos, el secuestro de estudiantes, la desaparición forzada de personas que lamentablemente siguen añadiendo nombres a las listas. ¿Cuál es ahora entonces la salida de esta situación, señora Guevara? Bueno, independientemente de la necesidad de fortalecer la institucionalidad que ha sido totalmente colapsada por el gobierno del presidente Ortega en los últimos años, se tienen que generar mecanismos de transición democrática, pero para nosotros lo más importante es que se pueda garantizar la justicia, la verdad ante estos hechos, precisamente para garantizar que no puedan ser repetidos. Sin justicia, sin verdad, sin reparación para las víctimas, sin un fin a la represión, lamentablemente no consideramos que se pueda llegar a una solución inmediata, duradera, a una crisis que hoy día está afectando a millones de personas en Nicaragua. Quiero darle las gracias. Es Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. Gracias a ustedes.